Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:08 de la mañana del lunes 24 de junio. Comenzamos nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Patricia, buenos días. ¿Cómo están todos nuestros amigos? Bueno, creo que las primeras palabras, Patricia, tienen que ser para saludar a los campesinos del Perú, esas más de 4 millones de familias que garantizan nuestra alimentación, que generan más empleo que ninguna otra actividad en nuestro país y que son también garantes de la cohesión de nuestro territorio. Y que tienen pedidos específicos, Fernando, que se han atendido en este pleno agrario y que creo que hay que atender para que, por ejemplo, la agricultura de la sierra pueda volverse más competitiva y más eficaz, ¿no? En todo caso, recibiremos un poco más adelante al señor Juan Manuel Benítez, quien fuera ministro de Agricultura, al cual le podremos hacer preguntas sobre esto. Yo quiero dar testimonio, Patricia, de haber estado el día de ayer en la ciudad del Cusco asistiendo a un desfile preparatorio del Inti Raymi, Día del Campesino de hoy, y noté una demanda de Estado y de justicia y una laboriosidad y una representación de la sociedad en organizaciones que desfilaban con un orgullo vestimentario, musical, con danzas extraordinario durante todo el día, desde niños a ancianos. Una sociedad que está unificada por sus instituciones y por el amor a pertenecer juntos, pese a las diferencias que haya. De manera que mi reconocimiento a todos esos cusqueños que me han hecho volver a Lima con un sentimiento más intenso aún de nuestro país. Maravilloso. Ahora pasamos a hablar de lo contrario, que es la selva de las ciudades y de la más grande entre ellas, Lima y Callao, que felizmente se ha dotado desde hace pocos días de una autoridad única del transporte urbano llamada ATU y cuyo jefe está acá en los estudios de RPP, el señor Humberto Valenzuela, que tiene la difícil tarea de poner orden en el caos que hemos generado en el transporte urbano. Buenos días y felicitaciones por su nombramiento, señor Humberto Valenzuela. Muy buenos días, encantado de estar aquí. Si me permiten, también quisiera unirme el saludo a todos los campesinos del país. Muchas gracias. Bueno, estamos ante una realidad cruda, puesto que el porcentaje de los limeños y chalacos que pasan más de 2 y 3 horas cada día en unidades de transporte urbano es enorme y se habla de un promedio de gasto de 200 soles al mes para transportarse. Y lo que queremos es que usted impulse reformas y garantice que se puede desplazar desde San Juan de Lurigancho, Caraballo y Puente Piedra hasta Villa María del Triunfo y los distritos del sur de una manera digna y rápida. Cuéntenos por eso, por favor, cómo ve el plan de su trabajo. Bueno, efectivamente, nosotros a partir ya de la instalación de la ATU le decimos a la ciudadanía que somos una sola ciudad en materia de transporte, ¿no? Ya no más estas divergencias ni tratamientos separados de la problemática. Yendo concretamente a la respuesta, ¿qué pensamos hacer como primeras medidas? Está sincerar la información sobre las rutas que ya tenemos entre Lima y Callao y como medidas preliminares vamos a ya ir instalando medidas de fiscalización electrónica, por ejemplo, carriles prioritarios para el transporte público, porque es lo que ha ocurrido lamentablemente durante estas últimas décadas es que no se ha priorizado el transporte público, que es el que traslada al 80% de la población de Lima y Callao, a diferencia de otras ciudades de la región como Santiago de Chile, que está alrededor de un 35-40%. Aquí la gran mayoría utiliza el transporte público, pero comparte la vía con el vehículo privado en una situación desventajosa, lo cual hace que las personas pierdan demasiado tiempo para trasladarse. O sea, tenemos pocos carriles y pocos espacios exclusivos para el transporte público. El transporte público realmente exclusivo en Lima solamente está el metropolitano y estamos ya adoptando las medidas conjuntamente con las municipalidades para que se comiencen a implementar los carriles preferenciales. Y cuando hablamos de transporte público, ¿quienes van a transitar por esas vías son solo buses o también taxis? Porque ese es otro problema. Los taxis se meten en la vía del transporte público. Por ejemplo, estoy pensando en avenidas grandes que tienen un carril especializado y sí, el asunto no ayuda mucho, ¿no? Sí. Porque se quedan esperando en la esquina y se llena de carros, ¿no? Exactamente. En otras ciudades donde se han implementado este tipo de carriles preferenciales se permite la circulación de taxis siempre y cuando esté trasladando pasajeros, no para recoger ni buscar pasajeros. Buen punto. Sí, así es. Bueno, y usted además de tener que diseñar un sistema moderno y unificado del transporte urbano, tiene que asumir instituciones que existen ahora separadamente, la del metropolitano y la del metro,
que está enfrentando retrasos enormes. Se habla de que la línea 2, que va a llevar desde el Callao hasta Ate, no estará lista antes del año 24. Así es. Nosotros estamos trabajando desde ya de una manera coordinada tanto con Protransporte, con la Gerencia de Transporte Urbano de Lima y con la Gerencia General de Transporte Urbano de Callao, así como con la ATE. Justamente el día de hoy tenemos previstas 2 reuniones ya con los equipos. Estamos yendo a Protransporte y estamos yendo también a la ATE para iniciar ya las coordinaciones en los trabajos, porque estudios existen muchos, pero ya hay que implementarlos. Y en relación a la entrada en funcionamiento de esta línea de metro, estamos ya adoptando las medidas también justamente para que esto no se retrase en demasía, porque es importante que tengamos presente que como ahora ya somos una sola ciudad, también somos una sola entidad en materia de transporte y ya no va a haber esta percepción de competencia entre metro versus buses o viceversa. Lo que debemos tener presente es que los metros deben ser las grandes líneas estructurantes del sistema integrado de transporte, a lo cual se suman las líneas de buses. Pero mientras llegan estas líneas de metro, tenemos que ir trabajando en las líneas de buses para ir consolidando la demanda e ir densificando la ciudad para que los sistemas de metro sean viables. ¿La fecha del 24 piensa usted que puede ser reducida? ¿O se habla de 1 millón de personas diarias que pueden desplazarse desde el Callao hasta Ate, ¿no? Sí. ¿Usted piensa que se puede hacer algún esfuerzo para que no sea el 24, sino un poco antes? Bueno, tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos el compromiso para que esto se adelante, porque la ciudad ya no puede esperar más. ¿Y qué hay de los complementos que se habían diseñado al metropolitano, en particular bajo forma de teleféricos? ¿Caen también bajo su competencia? También está dentro de las competencias del ATU el tema de los teleféricos. Justamente la Municipalidad Metropolitana de Lima ha estado avanzando con el Banco Mundial la ampliación norte del Metropolitano para completarlo, el Metropolitano 1, y también el teleférico que va a interconectar la estación de Naranjal de Metropolitano con la estación San Carlos en San Juan del Lurigancho. Señor Valenzuela, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos de las cosas difíciles que hemos evitado hasta el momento, que son la vigencia de los microbuses, de las combis y de los colectivos. Nos va a decir qué se prevé respecto de esto después de la pausa. Huawei, hagamos cosas increíbles. El programa agrícola de Bayunío Tía María ha beneficiado a 250 agricultores en el año 2019, como es así, asistencia técnica, fumigaciones y elaboración de biol. En el área de fumigaciones hemos brindado equipos e insumos a los agricultores en el campo. También hemos brindado capacitaciones a los agricultores en el manejo de plagas y enfermedades. Hemos desarrollado el proyecto de olivocultores en la zona Huerteros. Nosotros estamos en contacto con todos los agricultores. Ellos nos llaman, nos visitan y así mismo nosotros también vamos a sus parcelas. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. Para ti, para todos. Uber. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Yo no soy
se disolviera el Congreso sin que el Congreso te haya negado la confianza, yo creo de que es una cosa que sí puede ser de dudosa legalidad. ¿Por qué se monta un escándalo en las vísperas de la casación? ¿Por qué, dígame usted? Porque tienen miedo del resultado. El abogado del señor Jaime Yoshiyama ha ido a los medios de comunicación a informar sobre la existencia de un colaborador eficaz. He ido a la comisión de ética y no funcionaron las computadoras modernas que compraron. No, pero el otro día. Ojo, es la quinta vez que se le invita al congresista para que dé sus descargos mediante su audiencia. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí, cada noche, a las 9, por RPP Televisión. Las finanzas personales no deben ser aburridas y para esto siempre tienes que plantear dentro de tu presupuesto lo que yo llamo metas de felicidad. Pero ¿cuánto es lo adecuado para las metas de felicidad? Va a depender si puedes ahorrar el 10, el 15 o el 20%. Si ahorras el 20% sería perfecto. Este monto te servirá tranquilamente para que puedas plantear un viaje, para que puedas plantear estudios o lo que te haga feliz a ti. Vamos a tomar el ejemplo del viaje. Si yo quiero viajar, no voy a plantear mi meta para el próximo mes. Prácticamente ahorrar es imposible y eso me va a llevar a lo mejor a endeudarme. Lo ideal es planear el viaje por lo menos con 12 meses de anticipación. De esa forma vas a poder tener 12 cuotas para poder ahorrar o vas a tener mucha facilidad en obtener un descuento que puede ir hasta el 30% por comprar con anticipación. Entrevista con Humberto Valenzuela, flamante presidente de la Asociación para el Transporte Urbano. Queremos dar cuenta que hemos recibido de la Clínica Peruano-Japonesa un diagnóstico de inicio de Alberto Fujimori, que ha sido hospitalizado ahí el día de ayer por la noche. Se dice que tiene 2 males cardíacos y 2 abdominales. Entre los abdominales figura úlcera péptica y entre los cardíacos fibrilación auricular paroxística e hipertensión arterial controlada. Dicho esto, retomamos nuestro tema de transporte y entonces nuestra entrevista con el señor Valenzuela, con el que había quedado pendiente el tema. En el caos que produjo la desregulación precipitada del año 91-92, florecieron las combis de una manera anárquica, conducidas por gente que no tenían preparación y que se fueron llenando de multas, lo cual dio lugar a esa expresión popular, combis asesinas. Cuando se hizo una reforma del transporte bajo Susana Villarán, aparecieron o reaparecieron colectivos que habían tenido vigencia mucho tiempo antes. ¿Qué podemos esperar de estas 2 formas de transporte urbano en donde se cobra al destajo y donde en consecuencia el conductor está intrínsecamente proclive a violar todas las normas para llenar a más gente en su vehículo? Bueno, definitivamente toda reforma de transporte, como la que usted bien señaló, se debe basar en ciertos principios y en este caso tenemos que introducir 3 grandes modificaciones. Primero, que existe una flota estándar de vehículos de transporte de mediana o de gran capacidad. Segundo, que las empresas estén debidamente constituidas y no sean solamente empresas de papel. Y tercero, que los trabajadores se encuentren en la planilla, es decir, los conductores y eventualmente cobradores, si los hubiera, estén en la planilla. De esta manera vamos a evitar el correteo por el pasajero y que existan esta problemática de inseguridad vial en las pistas. Con relación al tema de los colectivos, tal como se ha señalado, incluso por la propia ministra Jara, este es un sistema que no es sostenible, que no debería ser parte de un sistema integrado de transporte, porque fomenta la transportación en vehículos pequeños. En todo caso, lo que es importante señalar es que se está adoptando ya alguna serie de medidas. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima está iniciando el control de vehículos en este tipo. Por ejemplo, en la avenida Arequipa, es una avenida que fue invadida luego de una exitosa primera implementación del Corredor Azul. Estamos hablando ya de algunos años atrás. Sin embargo, al haberse descuidado este tema de la reforma, la autoridad transmitió su falta de voluntad y por ende esto fue aprovechado por malas personas que se están dedicando a crear el caos en las pistas a través de estos colectivos. Pero es natural, ¿no es cierto? Al momento que el sistema que se había planeado no funciona, van a aparecer ofertas informales a esa necesidad. Ahora, el tema de los peajes es importante porque a raíz de la declaración
que ha dado el funcionario de OAS, en que efectivamente se le pagó a la señora Susana Villarán $4 millones a cambio de la renegociación de los peajes, la presión social va a ser mucho más fuerte y además da cuenta de la discrecionalidad con la que se han estado manejando las obras en nuestra ciudad. El señor Castañeda de pronto un día se despertó y ya no le gustaba tal obra, entonces mejor hacía un bypass en 28 de julio y así vamos a construir una especie de monstruo ya bastante peor del que tenemos. ¿Cuál va a ser el rol de la ATU en este problema de lo que ha significado el diseño de obras y la gestión de obras? La ATU tiene entre sus competencias una muy importante, que es la de emitir opinión vinculante respecto a los proyectos de infraestructura. Si bien la ATU no se dedica a la construcción, sí es importante saber que en su calidad de ente rector de transporte para Lima y Callao, debe emitir esta opinión vinculante para evitar justamente este tipo de situaciones, que un día se genere, por ejemplo, una iniciativa que tenga por objeto privilegiar al vehículo privado en una zona donde es mayoritariamente de transporte público, o se generen situaciones perversas como la que usted señala respecto a los peajes. De esta manera vamos a garantizar que evitar incurrir en discrecionalidades de este tipo sin mayor sustento técnico. Y para ello tenemos ya un equipo técnico, incluso que viene ya de las propias municipalidades o de la ATE, que se va a dedicar específicamente a analizar esta problemática. Ahora tenemos es verdad que solo en determinados barrios, pero esto se va a ir extendiendo, la aparición de los scooters, de las bicicletas eléctricas, que resultan siendo una alternativa al transporte habitual, pero en otros lugares del mundo uno, por ejemplo, puede llegar con esos transportes hasta determinado punto donde toman el micro, donde toman el metro. Para eso se necesita espacios donde estacionarlos. Las ciclovías son una desgracia en nuestro país porque uno va en la ciclovía y termina... En un momento se acaba la ciclovía y es más o menos, deberían ponerle un cartel al final que diga sálvese quien pueda, porque ya lo siguiente corre a riesgo del pobre ciclista o la pobre persona que esté yendo por esa vía. Otra vez, las obras hechas de manera parcelada, como si la ciudad se terminara donde termina el límite del distrito. Planes. Así es, justamente para eso está el concepto de sistema integrado de transporte. El usuario del transporte tiene que percibir que no importa si todos comenzamos caminando, luego tomaremos un taxi, un bus, un metro, pero debe percibir que es un solo sistema. Para eso es fundamental la implementación del sistema integrado de recaudo único, es decir, una sola tarjeta o el celular. Esta es una de las primeras medidas que estamos ya trabajando, ya existen estudios preliminares para poder convocar su licitación. De esta forma, al tener un solo medio de pago, esto se convierte en el eje estructurante de todo el sistema. Con relación a la problemática de la bicicleta, si bien nosotros no tenemos la competencia, sí estamos en capacidad de coordinar con las municipalidades respecto de los proyectos que se implementen en ese sentido, porque al final, reitero, todo va a ser parte de un solo sistema. Vamos a movernos de una sola manera y de esta manera garantizar que este sea eficiente y le devuelva la calidad de vida al ciudadano. Pero sí pueden, por ejemplo, coordinar el hecho de que no se puede empezar una ciclovía que no conduzca a ninguna parte, ¿no? Exactamente. Es muy bonito lo que han hecho con el malecón de la Costa Verde, por ejemplo, hay que reconocer que se ha extendido y que está muy bien, pero más o menos uno tiene que tirarse en parapente o llegar en auto, porque no hay accesos eficientes para poder usar esa vía si uno no va en auto, ¿no? Así es. Justamente es importante la coordinación y para eso nos ayuda mucho la conformación del directorio, del Consejo Directivo, porque están representados, aparte del Ministerio de Transportes, está Vivienda, ven los temas de desarrollo urbano, está el MEF, y están las municipalidades metropolitanas de Lima y la municipalidad de Licencias Callao. de funcionamiento, por ejemplo, este típico caso de que le cortan la licencia de funcionamiento a una empresa en Lima, pero resulta que viene desde el Callao o desde Huarochirí, entonces sigue ingresando a Lima sin problema, porque el permiso lo tiene en otro lugar. ¿Eso quién lo maneja? Estamos hablando de las autorizaciones de los servicios. En este caso, y todo lo maneja ya la ATU, ¿no? En esta primera etapa, en la medida que se van ya implementando las nuevas licitaciones, se van a ir prorrogando las autorizaciones vigentes siempre y cuando obviamente no contravenga la ley, porque
lo que usted señala es muy importante. A pesar de que hace 20 años está expresamente prohibido en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre de que una municipalidad autorizase más allá de su jurisdicción servicios, esto no se cumplía. Guarochirí, ¿no? Guarochirí. Claro, porque dicen yo he autorizado acá, pero no sé hasta dónde llega, ¿no? Claro. Había una trampa ahí en esa interpretación, ¿no? Sí. Incluso hace poco, el año pasado, el Tribunal Constitucional emitió en una sentencia, ha sido bastante claro al reafirmar la vigencia de esta norma que he citado, y con lo cual no debe haber este tipo de problemas. Ahora, ¿cuál va a ser una de las maneras de combatir, desgraciadamente, la informalidad de los colectivos, los micros, los que se montan en este sistema de manera caótica, es la sanción? Sí. Y eso no se ve. O sea, nosotros vemos cómo el colectivo pasa frente a la cara del policía, que claro, me imagino que dirá, si yo paro todos los colectivos y los mando al depósito del día de mañana, no entro un auto más, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál va a ser la forma para retirarlos de la calle que sea efectiva, ¿no? Justamente ayer, en una nota, la ministra María Jara, señaló que se está modificando ya a nivel del Ministerio, se está trabajando una propuesta de ley para que las notificaciones sean más rápidas de este tipo de infracciones. Y asimismo también establecer mecanismos para reducir el riesgo de que se dilaten estos procedimientos administrativos y que a la larga beneficien a quienes están cometiendo estas infracciones y podamos nosotros ya tener sanciones más efectivas. Lo conversábamos hace unos minutos, el caso de Callao ha sido ejemplar, si bien es de tránsito, es un tema de tránsito, pero ha sido una buena experiencia que se puede replicar también con ciertas adaptaciones. Lo cierto es que ustedes no se ocupan de tránsito, pero no hay forma de arreglar una cosa sin la otra, ¿no? No, pero sí, de hecho, cualquier medida que nosotros adoptemos va a impactar. Y en ese sentido, los entes que se encargan de tránsito están lo suficientemente alineados, porque si ustedes toman una medida que es vinculante, pero no les hacen caso, o sea, ¿qué capacidad tienen ustedes para presionar para que la parte B, digamos, de la ejecución se haga, ¿no? Bueno, la capacidad que tenemos, reitero, está en la conformación misma del Consejo Directivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Lima está el gerente de transporte urbano, que también ve el tema de tránsito. En el caso de Callao está el gerente general de transporte urbano, que también ve esos temas. Si bien las funciones de transporte son las únicas que van a pasar, tenemos garantizado la existencia de un canal efectivo. Señor Valenzuela, muchas gracias por su presencia, mucho éxito en su gestión. Son 11 millones de personas que viven entre Lima y Callao, que cuentan con su energía y con su tenacidad para vencer resistencias. Retengo que nos ha prometido que habrán flotas estándar, empresas formales y empleados, conductores y otros en planilla. ¿Para cuándo más o menos tendremos todo ese mundo maravilloso? A ver, los lineamientos ya definitivos para esas tres medidas que serán plasmadas en los documentos de licitación ya deben irse plasmando hacia finales de este año, sin perjuicio de que vayamos adoptando medidas inmediatas para ir priorizando el transporte público. Bueno. Vendrá entonces cuando tenga fechas que darnos y hablaremos ahí también sobre los anillos periféricos que permiten que los limeños puedan desplazarse de un lugar a otro de la ciudad sin necesariamente entrar por el centro. Muchas gracias y mucho éxito en sus funciones como presidente de la Autoridad del Transporte Urbano, señor Humberto Valenzuela. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias. Hoy se inicia en la ciudad de Hilo, Moquegua, el encuentro presidencial y quinto gabinete binacional Perú-Bolivia, a fin de dinamizar los temas de la agenda bilateral con la revisión de proyectos y programas para el desarrollo de la frontera común, informó el canciller Néstor Popolicio. La aprobación del presidente Martín Vizcarra aumentó 8 puntos porcentuales al pasar de 39% en mayo a 47% en junio, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. El exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, será interrogado hoy por la Fiscalía de Lavado de Activos por los presuntos sobornos que habría recibido de la constructora brasileña OAS para la ejecución de los proyectos de Línea Amarilla y el bypass de 28 de julio.
Más de 300 personas protegerán y cuidarán el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán hoy durante la escenificación del Inti Raymi. Así lo informó el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Freddy Escobar Samayoa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió dar un compás de espera a las deportaciones masivas de inmigrantes, cuyo anuncio puso en alerta a dirigentes y diversos colectivos de derechos humanos. Las finanzas personales no deben ser aburridas y para esto siempre tienes que plantear dentro de tu presupuesto lo que yo llamo metas de felicidad. Pero ¿cuánto es lo adecuado para las metas de felicidad? Va a depender si puedes ahorrar el 10, el 15 o el 20%. Si ahorras el 20% sería perfecto. Este monto te servirá tranquilamente para que puedas plantear un viaje, para que puedas plantear estudios o lo que te haga feliz a ti. Vamos a tomar el ejemplo del viaje. Si yo quiero viajar, no voy a plantear mi meta para el próximo mes. Prácticamente ahorrar es imposible y eso me va a llevar a lo mejor a endeudarme. Lo ideal es planear el viaje por lo menos con 12 meses de anticipación. De esa forma vas a poder tener 12 cuotas para poder ahorrar o vas a tener mucha facilidad en obtener un descuento que puede ir hasta el 30% por comprar con anticipación. Aparte de esto también, si es que no puedo ahorrar mucho, empecemos a mirar qué beneficios tenemos nosotros con las tarjetas de crédito, con las cuentas de remuneraciones que tenemos en los bancos y de ahí puede salir el mismo dinero para poder lograr nuestras metas de felicidad. Empecemos a identificarlas y empecemos a lograr lo que nosotros nos hemos planteado. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Hola a todos, yo soy Franco Granton. Mi libro favorito ha sido escrito por Mario Vargas Llosa y es La Fiesta del Chivo. Una de las cosas que más me gustó del libro y más marcó tiene que ver con la historia porque está relacionado al dictador Trujillo y que se puede relacionar bastante con episodios que hemos tenido también en nuestro país. Pero por encima de todo, me gustó la narrativa y el que pueda tener 3 distintos tipos de tiempo porque esa creatividad también me animó a poder incursionar en la escritura. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Es momento de un café de noticias. 1. El fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, denuncia inacción del ex fiscal Hamilton Castro en el caso de Alejandro Toledo, lo que dice le permitió su vida a Estados Unidos. 2. Leo Piñeiro confirmó que dio 4 millones a Susana Villarán a cambio de 142 millones que se iban a cobrar a través de los peajes de la línea amarilla. 3. Y hoy tenemos 2 celebraciones importantes en nuestro país. La fiesta de San Juan en toda la selva del Perú y el Inti Raymi, celebraciones que resaltan la diversidad cultural. El Inti Raymi se celebra también junto con el Día del Campesino. 4. 3 postulantes a la Junta Nacional de Justicia van a pasar hoy la última etapa de evaluación que consiste en una entrevista personal. 5. Chile y Uruguay juegan hoy en el Estadio Maracaná de Brasil en busca del liderato del Grupo C. El vencedor de esta llave será el rival del Perú en cuartos de final el próximo sábado. ¡Qué buen café de noticias!
8:38 recibimos ahora al congresista Gilbert Violeta. Él es un abogado por una parte y por otra parte fue miembro fundador y presidente del partido PPK que se llama hoy Contigo. Señor Violeta, buenos días. Buen día, Fernando Patricio. Usted ha llamado la atención sobre el hecho de que hay varias leyes que han sido aprobadas por el actual Congreso sin que hayan tenido el reglamento necesario. Entre esas leyes figuran documentos importantes como la Ley de Adaptación al Cambio Climático. Explíquenos, por favor, ¿qué significa que no tengan reglamento y por qué hemos llegado a esta situación? Miren, normalmente en todas las gestiones, es verdad, se dan una serie de leyes que nunca terminan siendo aplicadas por diversos motivos, ¿no? Pero es una mala práctica. De hecho, se formó en el Congreso una comisión para poder evaluar los cientos y en algunos casos miles de leyes que han terminado en desuso por algún motivo, por derogaciones tácitas, es decir, porque salió en el futuro otra ley que dejó sin efectos alguna de ellas, o porque se derogaron o se dieron códigos que eliminaron otra cantidad de leyes, o algunas sencillamente porque nunca se pusieron en funcionamiento, nunca se reglamentaron. Este caso de este listado de leyes que mi despacho ha hecho público se refiere precisamente a leyes que ya durante esta última gestión, durante la gestión ya del presidente Vizcarra, se han dado y que no están siendo reglamentadas. Mire, para comenzar, la ley del cambio climático o la misma ley del plástico. En el caso de la ley del cambio climático tenemos 429 días que han transcurrido desde que el Congreso dio la ley y que no tiene una reglamentación. Y creo que es una mala práctica dejar que haya todo un debate interesante en el que la ciudadanía se genere una expectativa sobre determinada ley y luego no existe la otra parte para poner en funcionamiento la ley, que es la reglamentación. ¿Y qué se hace al respecto? Porque hay un cronograma que se tiene que respetar y que nadie respeta con respecto a reglamentaciones de ley, ¿no? Y Patricia, a veces la misma ley suele decir, le dan 60 días al Ejecutivo, 40 días o 90 días o 120 días, lo que fuese. Pero es un saludo a la bandera. Y termina pasando la fecha largamente y sencillamente después no se reglamenta y no hay ninguna responsabilidad. Debería haber alguna responsabilidad sanción, porque ¿no? es el incumplimiento a un mandato de una ley y creo que ese es un tema que hay que llamar la atención. Esta publicación que nosotros hemos hecho tiene sencillamente el objetivo de llamar la atención. No se puede hacer más que exhortar al gobierno a que se ponga las pilas y saque adelante esta reglamentación. Por ejemplo, la ley de fortalecimiento para la ventanilla única del comercio exterior. Esta ley tiene 240 días y no se reglamenta. Hay otras que tienen más de un año, por ejemplo, la de que promueve los comedores populares, comunidades de emprendimiento y producción, es decir, para que los comedores populares no solamente sean agentes que reciben y no producen algo. Esta ley ayudaba, o por lo menos busca, que los comedores populares tengan alguna actividad productiva. Bueno, tiene más de un año. Tiene 394 días en lista de espera y nada. ¿De qué depende que una ley sea reglamentada con más rapidez que otra? Por ejemplo, no sé si en su análisis se incluye las leyes que han sido iniciativa del Ejecutivo, de las leyes que han sido iniciativa del Congreso. ¿Se actúa más rápido cuando una ley ha sido enviada por el Ejecutivo? Normalmente cuando la ley es enviada por el Ejecutivo, efectivamente, pero en algunos casos coinciden que las iniciativas han sido planteadas por el Ejecutivo, pero también planteadas por el propio Parlamento. Miren, y el ejemplo más patente y probablemente uno de los más dramáticos es lo que pasó con la ley sobre la alimentación saludable y los famosos etiquetados. Que se demoró enormemente. Que salió, pero la reglamentación en todo momento estuvo en manos del Ejecutivo. Esa es una ley que venía todavía del gobierno del señor Humala. Y en este caso, la ley del cambio climático, ¿de quién es la responsabilidad de que no sea reglamentado y qué consecuencias prácticas tiene el hecho de que no haya todavía un reglamento? Bueno, el Ministerio del Ambiente es quien tiene que sacar la reglamentación, obviamente en coordinación con la PCM, y el objetivo es alinear al Perú en la política internacional sobre el cambio climático y adoptar medidas específicas en la legislación nacional que permita que todos los sectores, porque la ley de cambio climático es una ley transversal en realidad, que permita que todos los sectores del Estado peruano
en todos los niveles de gobierno pues tengan consideraciones para evitar un mayor impacto ambiental. Esa es la idea, un poco el centro de esta ley. Más allá de la ley de cambio climático, yo lo que insisto es en la necesidad de que no existan leyes que se queden en el aire, que terminen siendo un saludo a la bandera. ¿Cuánto lobby puede haber detrás de que una ley no se reglamente para demorar su aplicación? En todas las leyes algo de intereses, digamos, siempre hay un afectado y siempre van a haber grupos beneficiados, ¿no? Eso es natural, pero eso ocurre en todas las leyes. Lo que no debería ocurrir es un bloqueo a una ley, a una reglamentación. Mientras más poderoso sea el grupo al que afecta la ley, más probabilidades hay que la ley se quede esperando, ¿no? Es probablemente es parte de lo que suele pasar, ¿no? Por lo demás, estamos hasta el 25 tenemos la actual legislatura, estamos acercándonos a esa fecha. ¿Qué es lo que puede pasar de aquí a allá respecto de, por una parte, los proyectos de reforma política presentados por el gobierno, pero también respecto de las elecciones para la próxima Junta Directiva? Sí, mire, para comenzar sobre los proyectos de reformas políticas, dos de ellas, además de corte constitucional, una ya está aprobada, que es la de impedimentos para postular a cargos de elección popular, específicamente para que personas que tengan sentencias en primera instancia no puedan ser candidatos, cosa que ha pasado en más de un proceso electoral. Esa ley ya está aprobada, o sea, esa ya podría entrar perfectamente al Pleno, debió haberse debatido la semana pasada, pero el presidente del Congreso pues se le ocurrió que no quería convocar al debate y no hubo debate, pero esta semana no sé si la habrá, por lo menos hasta ahora no hay convocatoria. Luego, ya se aprobó también la parte central, digamos, para no utilizar la palabra, esta esencia tan discutida, sí. Tan discutida, es la parte central del proyecto sobre requisitos para inscribir y cancelar organizaciones políticas, en la que hemos pasado de las simples firmas de adherentes, esas que daba lugar a las fábricas de firmas, a los planillones, sí. Y a los planillones, a ahora una acreditación por militantes, es decir, que cada organización política acredite en promedio 23.000 militantes para inscribirse, y falta terminar de discutir lo referido a la cancelación en ese mismo proyecto de ley, pero eso se termina esta semana. Sin embargo, se sostiene que la cantidad de lugares donde tiene que tener representación el partido a nivel nacional son excesivas y que se está cambiando el tema de las firmas por otro filtro que en realidad no ayudaría a que se amplíe un poco el abanico. Claro, ¿no? Ya actualmente, en la ley actual ya se permite, o más bien se exige, con la ley que exigía hasta el 4% de firmas de adherencias, se exigía no solamente las firmas, recuerden, se exigían firmas y 68 comités distribuidos en al menos 17 regiones distintas, comités provinciales distribuidos en al menos 17 regiones distintas, y que tengan al menos 50 militantes cada comité. Es decir, sí hay un número de requisitos igual de militantes. Ahora se sube el número de militantes, se elimina las firmas de adherencias, y se está permitiendo, la discusión está en que si es que hay que decir que los comités tengan que estar concentrados en un lugar o puedan estar dispersos en todos los lugares, o que cada partido decida cómo lo organiza. Lo único que se está poniendo es que al menos el 30% de estos comités no estén concentrados en una sola región, sino que tengan algún nivel de distribución, pero que sea el propio partido quien lo decida. Eso lo ha propuesto el propio Ejecutivo, ¿eh? O sea, eso viene en la misma idea del Ejecutivo, dar más libertad al partido político para que el partido político decida dónde quiere hacer su comité. Si lo hace de corte regional, provincial, distrital, ya será una decisión de los partidos. Ahí solamente hay un tema que yo creo que hay que también terminar de analizar. Uno de los grandes inconvenientes para fortalecer el sistema de partidos políticos son los movimientos regionales, porque todos estos males que se acusan a los partidos, el problema del financiamiento ilegal, el lavado de dinero, organización, hojas de vida fraudulentas, se multiplica por 100 cuando hablamos de movimientos regionales. Y lo que hay que hacer es conducir a los movimientos regionales, o que se terminen sumando, adhiriendo, formando alianzas o lo que fuesen, que hagan una suerte de partido nacional, o que se adhieran a los partidos nacionales. Pero la propia OMPE ha reconocido que no tiene ninguna capacidad técnica, ni material, ni humana para poder controlar a los movimientos regionales. Así es que ese es un agujero negro que no puede quedar fuera de la regulación. Vamos a hacer una pausa para sobreponernos a este agujero negro, señor Violeta, y le preguntaremos después qué perspectivas hay para la elección de la próxima Junta Directiva, para lo cual tienen ustedes 4 semanas de plazo también. Primero vamos a ir a una pausa.
Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 24 de junio, en 1911, nace el destacado escritor argentino Ernesto Sábato, autor de las célebres novelas Sobre héroes y tumbas y El túnel. Tras doctorarse en física y viajar a París por una beca, Sábato conoce a varios escritores y pintores surrealistas, entre los cuales se encuentra André Breton, quien lo atrae hacia la literatura. Sus obras, de tono introspectivo y reflexivo, han sido traducidas a diversos idiomas y llevadas al cine, lo que lo convierte en uno de los más importantes novelistas latinoamericanos del siglo XX. 84 años más tarde, un día como hoy, en 1995, se juega la final del Mundial de Rugby que enfrentó a los Springboks de Sudáfrica con el equipo de Nueva Zelanda. Mandela, que tenía como sueño unir a su país para que en él pudieran convivir en igualdad todas las razas, ve en este deporte una oportunidad. Como el equipo estaba conformado por blancos, manda cambiar el himno por uno que incluía estrofas del himno de la comunidad negra, logrando que los que por mucho tiempo se sintieron marginados se sientan aceptados. Pero el momento mágico de esta competición se dio en la final, cuando Mandela hace su aparición en el estadio y los blancos, que durante décadas lo habían despreciado, lo sorprenden con una ovación general. Mandela había logrado a través del rugby unir a la nación. Esto sucedió un 24 de junio, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. El programa agrícola de Bayunío Tía María ha beneficiado a 250 agricultores en el año 2019. Como es así, asistencia técnica, fumigaciones y elaboración de biol. En el área de fumigaciones hemos brindado equipos e insumos a los agricultores en el campo. También hemos brindado capacitaciones a los agricultores en el manejo de plagas y enfermedades. Hemos desarrollado el proyecto de olivocultores en la zona Huerteros. Nosotros estamos en contacto con todos los agricultores. Ellos nos llaman, nos visitan y así mismo nosotros también vamos a sus parcelas. Este no es solo un teléfono. Es un teléfono con super cámara. Su superpoder, una super sensible cámara Leica cuádruple. Este zoom periscópico te acerca a las cosas que amas. Y también tiene un super sensor de espectro que capta la luz en la oscuridad. Redefine las reglas de la fotografía con el Huawei P30 Pro. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Hola a todos, yo soy Franco Granton. Mi libro favorito ha sido escrito por Mario Vargas Llosa y es La fiesta del chivo. Una de las cosas que más me gustó del libro y más marcó tiene que ver con la historia, porque está relacionado al dictador Trujillo y que se puede relacionar bastante con episodios que hemos tenido también en nuestro país. Pero por encima de todo, me gustó la narrativa y el que pueda tener 3 distintos tipos de tiempo, porque esa creatividad también me animó a poder incursionar en la escritura.
las 8:53 estamos ya entrevistando al congresista Gilbert Violeta, independiente en el Congreso ahora y miembro fundador del partido Contigo. Nos ha explicado por una parte que hay leyes importantes que han sido aprobadas y que están esperando en algunos casos más de un año un reglamento que debe ser elaborado por el Ejecutivo. Por otra parte, nos ha hablado también sobre la posibilidad de que el presidente del Congreso convoque ya cuanto antes a un pleno para que se aprueben en el pleno proyectos de ley que han sido aprobados en su respectiva comisión, en este caso la de Constitución. Queda pendiente el tema de la Junta Directiva. A fines de julio habrá que elegir a un nuevo presidente del Congreso, nuevo o que es el mismo, nadie sabe hasta el momento, porque parece que el mismo 27 de quiere julio. serlo. 27 de julio. ¿Y cómo se organizan las bancadas políticas para tomar ese voto? Es decir, ¿qué las articula? Bueno, hay un par de días previos en el que se inscriben las listas de las bancadas que quieren postular a un presidente o presidenta al Congreso y el 27 se vota, ¿no? Y en el camino hay como la negociación para cualquier otro proyecto de ley, la articulación para que en esa mesa lo integren miembros de una u otra bancada. Mire, yo lo que le diría es lo siguiente, yo lo que creo es que sería un error para el propio Fuerza Popular insistir en la presidencia. Creo que se tiene que trabajar una mesa multipartidaria que sea un poco más convocante y que nos saque de tanta línea de fuego en la que ha estado el Parlamento estos últimos tiempos. Pero también creo que en este último tiempo la dirigencia, la presidencia del señor Salaverry no ha sido la más acertada. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que le reprocha? Su agenda muchas veces se convirtió en monotemática en una confrontación con Fuerza Popular. Pese a que él proviene de Fuerza Popular, salió elegido con Fuerza Popular no solo para el Parlamento, sino para la elección de la mesa directiva. Recordarán ustedes que nosotros propusimos a Víctor Andrés García Belaúnde en su oportunidad, pero ellos insistieron y fueron en esta mesa integrada por miembros exclusivamente de Fuerza Popular, ¿no? Y pasó lo que terminó pasando, que al final esta discusión del señor Salaverry con los miembros de Fuerza Popular marca la agenda del Parlamento, y eso es lo que no debería ocurrir. La agenda del Parlamento se debería definir sobre la base de grandes temas y en coordinación con el Ejecutivo, además. O sea, hay que hacer una agenda de gestión parlamentaria que defina 2 o 3 reformas a lo largo del año. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esos grandes temas que, según usted, deben permitir que se definan? Para mí la primera de todas, en el marco de lo que se necesita en términos de reactivación económica del país, debería estar orientada hacia la formalización de la economía y la fuerza laboral, pero si es que eso se cree que es muy grande en esta negociación que se pueda tener con el Ejecutivo, entrar por lo menos a un subuniverso que es la reforma previsional, en la que hasta los propios actores del sistema de pensiones, la ONP y las AFP están de acuerdo con que tiene que darse una nueva legislación que permita modernizar el sistema. Hay una serie de propuestas que se han hecho en esta materia y a mí me parece que ese es un tema que se cae de maduro y no entiendo por qué no podemos entrar a darle un impulso político que permita tener una nueva legislación. El universo de personas que tenemos con una futura pensión de jubilación en el Perú es mínima, es ínfima en relación, y lo que estamos haciendo es estamos haciendo que haya una generación futura que no va a tener, que va a vivir de pensión 65, para ponerlo en concreto. ¿Cuál es la propuesta entonces para que no se centralice la agenda en la discusión Salaverry y Fuerza Popular? Obviamente que Salaverry no sea presidente del Congreso. Que haya mesa multipartidaria, que haya alguien que sea más convocante y mejor puente con el Ejecutivo para tener una agenda. ¿Alguna idea? Miren, nosotros hasta ahora hemos lanzado siempre 2 nombres. Primero, desde nuestro propio lado, en el congresista Juan Cheput. Otro nombre que hemos mencionado es el mismo Víctor Andrés García Belaúnde. 2 personas que tienen bastante experiencia política. Pero necesitan constituir una bancada. Ustedes todavía no logran. Estamos en ese proceso, ¿no? ¿Cuáles son sus posibles acogedores? Bueno, no quiero mencionar nombres. Nosotros somos 4 miembros. Se necesitan 5 personas le falta uno. Para formar una bancada, pero eso ocurrirá en los siguientes días. Bueno, señor Gilbert Violeta, congresista y miembro del partido Contigo, presidente del partido Contigo, gracias por sus explicaciones. Hemos comprendido que ustedes quisieran respaldar a Víctor Andrés García Belaúnde o a Juan Cheput como próximo presidente, que de ninguna manera lo harían con Salaverry y tampoco con ningún otro miembro de la bancada fujimorista. Que Fuerza Popular puede integrar perfectamente una mesa multipartidaria. Creo que también sería bien mezquino decir son 54 personas y deben quedar al margen. No, pero la presidencia no, porque la presidencia marca la conducción política y la dirección de una agenda parlamentaria.
Muchas gracias por su presencia y sus explicaciones. Que tenga buenos días, congresista Gilbert Violeta. Hacemos una pausa, titulares de la hora, y regresamos con más entrevistas. Es momento de un café de noticias. 1. El fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, denuncia inacción del ex fiscal Hamilton Castro en el caso de Alejandro Toledo, lo que dice le permitió su vida a Estados Unidos. 2. Leo Piñeiro confirmó que dio 4 millones